Dios les bendiga, amados hermanos. Bienvenidos todos los que estamos en este lugar y usted que nos da la confianza de llegar a su intimidad por medio de las plataformas, las distintas plataformas en las redes sociales, pues también le agradecemos esa confianza. Desde Iglesia Centro de Misiones en San Salvador, El Salvador, le bendecimos en el amor de Cristo. Este día tenemos nuestro servicio de la sociedad de adultos, ¿verdad? Entonces sean bienvenidos todos los adultos. Ahí tenemos varios adultos acá en la congregación. La idea es adultos mayores, ¿verdad? 60 años en adelante. Pero el mensaje obviamente tiene que edificar a los adultos y aquellos que ya vamos en dirección a ser adultos, digo por los jóvenes, ¿verdad? Quiero invitar a abrir sus Biblias en la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo número 13, y el verso que voy a leer es el versículo 11. Leemos con reverencia al Señor, gracias por los que ya están de pie, aleluya. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra de Dios dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos por esta noche que nos permite, Señor, en este servicio de la sociedad de adultos, meditar en tu palabra. Yo pido una palabra que sí ministre y bendiga a los adultos, pero que también nos ministre a todos, jóvenes, niños, Señor, que están en este lugar. Háblanos, por favor, lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento y a usted le suplico que por favor me preste un poquito de su atención. En el contexto se está hablando del amor, se está hablando de los dones del Espíritu desde el capítulo 12 hasta el 14 de Corintios. Pero llega en este momento cuando él habla de hablar en lenguas, de interpretar lenguas, de profetizar, y de repente él dice: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño, haciendo ver que toda esta manifestación de dones del Espíritu Santo le van ayudando a la iglesia en la medida que ella va creciendo y madurando, y como dicen en otras porciones el apóstol, hasta que todos lleguemos a la estatura perfecta, a la estatura del varón perfecto. ¿Quién es el varón perfecto? Cristo. ¿Y cuándo vamos a llegar a esa estatura? Pues hasta que el Señor venga por su iglesia y nos libre de este pellejo que tenemos, ¿verdad? De este cuerpo que está sujeto a limitaciones y que nos hace arrastrar imperfecciones. Entonces, mientras tanto, los dones están ahí, el Espíritu Santo está ahí para irnos ayudando en ese proceso hacia la perfección. Ahora, como dije, no vamos a hablar de eso, más bien yo quiero centrarme en tres aspectos que el apóstol habla en esta ocasión. Y él habla de que hay una diferencia entre un niño, como lo dice él, cuando yo era niño. Y luego dice, pero cuando ya fui hombre. Es decir, de niño, creció, desarrolló y llegó a convertirse en hombre. Entonces él dice, entre esas dos cosas hay una gran diferencia. Y tiene que haber una gran diferencia en la manera de hablar, la manera de pensar y la manera, dice él ahí, de juzgar. Entonces diga conmigo, hay un montón de adultos, ¿verdad?
En las congregaciones hay adultos y hay adultos mayores. Y hay gente que, platicábamos con el pastor Azúcar por ahí, que hay gente que tal vez no ha llegado a esa madurez y a ese rodaje y a esa experiencia, pero que como le urge tener canas y proyectar la imagen de que ya son viejos y que son experimentados, ¿verdad? Pero resulta que la edad y la apariencia física a veces nos mienten. Y hay gente que es adulta en años, adulta en canas, en arrugas, en desgaste físico, pero emocionalmente son niños, se portan como niños, ¿verdad? Entonces diga conmigo, necesitamos adultos maduros en Cristo. Adultos maduros es lo que se necesita. Porque hay quien tiene la pinta y la apariencia, ¿verdad? Y uno a veces se deja ir por la apariencia. Y cuando la persona se mira, uno dice, no, ya está adulto, tiene canas, ya se le mira que tiene experiencia en la vida. Definitivamente, este hombre ha de tener un nivel alto de sabiduría. Pero cuando uno comienza a conocer a las personas, hay caprichitos de niños, hay infantilidades, hay cosas que no van acorde a su edad. O sea, llegaron a viejos por gusto. Crecieron, pero crecieron solo por fuera. Solo el cascarón creció, solo el cascarón se desarrolló. Pero la mente no desarrolló, no creció a la par de lo físico. Y entonces nos encontramos con una disparidad de gentes que somos cronológicamente adultos, físicamente adultos, y muchos no solo adultos, sino que avejentados. Y eso es cronológicamente, pero psicológica y emocionalmente nos pegamos una. Inmaduros de primera. Y a mí esto me llama la atención, porque fíjese que allá en el Antiguo Testamento hay un versículo en el libro de Proverbios que dice: peso y medida falsa, ¿qué dice la Biblia? Son abominación a Jehová. Si usted da la imagen que pesa en libras, debe cumplir onza por onza el total de la libra. Pero si usted da la imagen y la pinta de que es adulto, pero a la hora de las horas solo tiene 12 onzas, eso es peso y medida falsa. Y es abominación al Señor en ese sentido, en el sentido de la ilustración. ¿Qué digo? Que en el Señor está bien que el niño sea niño, porque es niño. Fíjense que pensando en esto, compartía con unos estudiantes que allá en el capítulo 42 del libro de Job, el Señor Jehová Dios de los cielos recrimina a los amigos de Job y les dice: ustedes no han hablado lo correcto, por lo tanto vayan y que mi siervo Job ore por ustedes, arrepiéntanse. Tú, le dice, y tus amigos. Y dice que fueron Elifaz, Bildad y Zofar, para que Job orara por ellos. Y dice la palabra que después de haber orado por ellos, el Señor sanó a Job. Pero la pregunta que a mí me viene cuando miro eso es que en realidad no fueron 3 los que injuriaron a Job. Originalmente había 3: Elifaz, Bildad y Zofar. Pero de repente llegó uno a meterse también, a meter su cuchara. Este como que era migueleño o santaneco, no sé. El punto es que llegó y se metió sin que lo invitaran, hermano. Pero, ¿cuál era el nombre de este cuarto personaje o quinto personaje? Porque
Job y sus 3 amigos son 4. El quinto personaje de la historia, ¿quién era? Eliú. Pero a Eliú el Señor no le dice nada, fíjese. No le dice, Eliú, arrepentite y que vaya, anda donde Job y que ore por ti para que te perdone. No. Presentaron sus ofrendas y su reconcilio Elifaz, Bildad y Zofar. Pero a Eliú no le dijo nada. ¿Por qué? Porque Eliú, antes de participar, él dice, miren, dice, yo estaba aquí oyéndolos a ustedes y se me enardecía el corazón y tenía ganas de soltar mi lengua, pero dije, aquí están los hombres sabios, los adultos, y voy a dejar que ellos hablen. Pero cuando miro que ustedes no tienen nada que decir y que Job se los ha bateado, entonces yo me animo y meto también mis palabras. Oh, Job, oye mis palabras. Pero entonces Dios lo juzgó a él como ¿qué? Como un muchacho. Entonces como Job, como Eliú era un muchacho, Dios como que lo dispensa. Basta bien, este muchacho está en el proceso, todavía está en formación, entonces lo vamos a dispensar por ahora. Pero a los 3 que eran adultos, a eso no los disculpó. Usted les dijo, ustedes son adultos, pórtense como adultos. Amárrense el cinturón como adultos que son. Entonces, ser adulto no es así nomás, hermano. Ser adulto tiene sus privilegios, tiene sus ventajas, tiene su riqueza. ¿Por qué? Porque la Biblia también lo dice. La gloria de los jóvenes, ¿cuál es? Su fuerza. Pero dice que la hermosura de los ancianos, ¿cuál es? Su vejez. Entonces la vejez, la adultez, debería ser hermosa. La adultez, la madurez, es en efecto cuando el Señor está ahí, cuando la palabra de Dios está ahí, cuando el Espíritu Santo está ahí. La adultez es algo que bendice a la iglesia. Un adulto maduro en Cristo, sobrio, equilibrado, con dominio propio, bendice a la iglesia. Pero viejos que están metidos en las iglesias y que se meten en líos y actúan de maneras precipitadas, alocadas, decisiones locas, decisiones intemperantes, cosas aventadas, eso no bendicen a la iglesia. Por supuesto, adultos en ese estado no bendicen a la familia, no bendicen la sociedad, no son bendición en ningún lado. Todo lo contrario, son espinas en el zapato. Porque debiendo comportarse a la altura, con madurez, con sobriedad, con sabiduría, con experiencia, con rodaje, con conocimiento, se comportan locamente, se comportan infantilmente, se comportan, hermano, inadecuadamente. Entonces de eso habla Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Pero cuando fui hombre, ¿qué dice ahí su Biblia? Cuando fui hombre, ¿qué? Todo lo que era de niño lo dejé. Lo dejé. Fíjense que cuando yo era un niño, teníamos en casa unos palitos de café. Y mi padre era el que cortaba el cafecito y lo hacía molidito. Café natural, riquísimo. Pero allá por mayo, que salían las chicharras famosas aquí en El Salvador, ¿vea? A mí me gustaba que las chicharras dejaban el cascarón ahí bien formadito, porque ahí lo dejaban.
O sea, la chicharra crece y llega un momento en que se sale del cascarón y el cascarón queda ahí bien formadita, la chicharra, el animalito, ¿no los han visto? ¿Ah? Haga de cuenta y caso que ese cascarón son las niñerías, que ese cascarón son las imperfecciones, los defectos de carácter, los defectos emocionales, las grandes faltas y lagunas psicológicamente inmaduras son ese cascarón. La pregunta es, ¿ya dejó ese cascarón, hermano? ¿O todavía, siendo viejos, nos estamos comportando de manera infantil? Lo cual es una vergüenza. Es una vergüenza. Entonces, para ser textuales, en el verso que he leído, Pablo habla de tres cosas. Cuando yo era un niño, hablaba como niño. ¿Cómo habla usted, hermano? ¿Habla como niño o ya habla como adulto? ¿Cómo habla un niño? Bueno, si hablamos de voces, en el caso de los niños dicen que todos tienen la voz, se le llama tiple, su tono de voz. Pero ya cuando uno madura, pues las mujeres son soprano, contralto. Y en el caso de los varones, tenores, barítonos y bajo. Si un adulto habla así con un timbre infantil, causa risa, es risible, aun y cuando sea natural en él. Pero en términos generales, ¿cómo habla aquel? Dice, ajá, ¿cómo habla? Y hay quienes, vea, todos fortachones, altos, frondosos, y salen con la voz, buenos días. Sí, uno dice, qué raro esto, ¿verdad? Porque al ver al gran hombre ahí, uno espera una voz fuerte, así, masculina, varonil. Pero no está hablando de eso. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo habla un niño? Dígamelo. ¿Cómo habla? ¿Ah? ¿Cómo? Con sencillez, dice el hermano. ¿Cómo más habla un niño? Un niño no piensa lo que habla. Él solo habla. Un niño es imprudente cuando habla. Los niños nos hacen a veces pasar vergüenzas con amigos o en reuniones sociales, porque dicen cosas que los adultos las vemos, pero por ética es maduro callarnos. Imagínense, usted va a la casa de su amigo y le dan un refresco, el niño dice, este refresco que nos dieron no servía. El adulto no puede decir eso. El adulto, el que le invitó le dice, ¿le gustó? Sí, estaba bien rico. Pues le voy a dar más. No, es que ya. Pero uno lo disimula. El niño no anda disimulando nada. El niño es liso, es imprudente. No piensa lo que va a hablar, sino que simplemente lo dice y lo habla. Eso es propio de los niños, que son así por naturaleza y por el hecho de que no han desarrollado, no han madurado. Pero ya nosotros que somos adultos, no podemos hablar como que somos niños. Nosotros, el adulto maduro, antes de hablar, piensa. Y el adulto dice, yo mejor me quedé callado. ¿Por qué? Porque a veces quedarse callado es lo más lo más sabio, lo más certero, lo más adecuado. Y dice, no, es que yo estaba acalorado y sentí que si hablaba iba a ofender. Yo tenía la sangre hirviendo y sentí que medio me provocaban y yo me destapaba. Yo cuando digo lo que digo, lo digo y lo digo.
Entonces, como me conozco y sé, mejor me contuve. Eso es madurez. Contenerse. No hable. Airado, no hable. Enojado, no discuta. Con la sangre hirviendo, mejor muerda su lengua. No diga nada. Porque después se va a arrepentir de lo que usted dijo. Se va a arrepentir. Y peor, un niño no investiga si lo que va a hablar es cierto o no es cierto, es mentira, es chambre, pero un adulto sí. Un adulto debe juzgar qué nivel de veracidad, de certeza hay en lo que se habla, y no debe participar en chambres ni en inventos, menos en ofensas. No. Hay palabras, yo lo he dicho aquí desde este púlpito, que hieren. Y hay mujeres, lo he dicho también, que sufren violencia doméstica. Pero muchas mujeres que han sufrido violencia doméstica dicen: yo hubiera preferido que mejor me diera otro puñetazo, otra ganchada, me reventara el pómulo, porque de todas maneras, pomaditas, inyecciones, pastillas, me recupero y estoy bien. Pero las palabras, esas quedan grabadas. ¿Cómo se borran? La ofensa. Le voy a dar un consejo a usted, mujer. Si usted está sufriendo violencia, hay instituciones. Vaya a las instituciones y tope al cerco al que le está haciendo la violencia. No, si para eso hay instituciones acá. Un hombre que violenta a su esposa o a cualquier mujer, porque incluso hay hijos que han golpeado a su madre. Hay hermanos que han abusado físicamente y psicológicamente contra sus hermanos, varones o hembras. Todos esos violentos y abusadores, que los topen, hermano. Hay instituciones. Y un hombre violento que maltrata psicológica o físicamente a su mujer, no es hombre. Como dijo el pastor la vez pasada, que compren una piña. O pipianes, dijo el pastor, vea, y que los pongan ahí. Y cada vez que quieran ofender a su esposa, ofender a sus hijos, que vuelvan a ver la piña y los pipianes y digan: no la voy a ofender, yo no soy eso. No voy a abusar de mis hijos, voy a respetar a mi mujer, le voy a dar su lugar y voy a honrar primeramente a mi Dios y voy a poner en práctica la palabra, porque no soy eso. No, es que hay que hablar como adulto. Entonces, ¿cómo habla el adulto? El adulto habla razonadamente, la razón, su raciocinio, y todas las ideas, pensamientos, frases, oraciones, temas y discusiones, él primero las razona, las piensa, las evalúa, las somete a criterios, a valores, a principios y sobre todo a la escritura como cristianos, y sobre todo a la sanción y al escrutinio del Espíritu Santo. Si tuviéramos el cuidado de hablar como adulto, de hablar como creyente maduro, nos ahorraríamos una gran cantidad de ¿qué? De problemas. En las iglesias hay chambres. En las iglesias hay diferencias. En las iglesias han habido personas que se van de las congregaciones porque se han sentido ofendidas por alguien en la congregación, desde el pastor para abajo. ¿Cuánto nos ahorraríamos si fuéramos prudentes para hablar? Prudentes para hablar. Y no está escrito en la palabra. Jesús lo dijo en los evangelios. Pablo también nos enseña: nuestras palabras, todas vuestras palabras, sean ¿qué? Sazonadas con sal. Todo lo que yo voy a decir, debo ponerle el sabor,
La sal le da el sabor, el tono, ¿cómo se dice eso? ¿Ah? La sazón, ahí está, la sazón. Entonces, cuando en la iglesia o en la casa los padres tienen los hijos, perdón, tienen a padres adultos maduros que hablan con sazón, que le ponen el ingrediente de la amabilidad, el ingrediente, hermano, del dominio propio, el ingrediente de la guianza del Espíritu. Para un hijo es dulzura escuchar a sus padres. Yo les he contado, mi amada esposa ha sido experta en eso. Les dice a mis hijos, siéntense que quiero hablar con ustedes. Vigilia, digo yo. Y comienza a hablar y hablar, pero ahí los tiene. Y ellos ahí están sentaditos, oyendo. Muchas veces hemos terminado con lágrimas, abrazados, orando, por la cantidad de palabras y palabras y palabras y palabras que llevan ese ingrediente. Pero muchos hijos están exasperados por el trato que le dan sus padres. Muchos hijos ya no aguantan. Muchos hijos ven llegar a su papá, a su mamá a la casa y les agarra un nerviosismo. Bueno, hay hijos que quedaron desde pequeños tartamudos por el trato de sus padres. Intemperantes, violentos y ofensivos. La lengua bien formada, todos los órganos bien formados, pero es tartamudo porque tiene un problema psicológico. ¿Por qué? Entonces, como digo, ¿cuántos hijos están exasperados? Ya no aguantan. Y cuando ven llegar al papá, a la mamá, se ponen nerviosos y comienzan a tartamudear y tienen problemas psicológicos. Y en la escuela ellos se segregan, los demás niños jugando y ellos ahí en una esquinita y manifestando conductas. Los maestros en el sistema educativo tienen la obligación de observar la conducta psicológica de los niños y por medio de sus actitudes y de sus maneras de comportamiento a veces dan evidencia del maltrato que hay adentro. ¿Me explico? Una desgracia. Aprendamos a hablar, hermano. Hablemos bien. Como dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Hablaba intempestivamente, hablaba alocadamente, hablaba sin prudencia, hablaba sin pensarlo, hablaba y me dejaba ir con patada al pecho. Pues sí, pero era niño. Y hoy lo mismo. Entonces usted, el bulto es que ha crecido. Gran totoposte, pero con cerebrito de niño. Por gusto. Por gusto, somos como de esos algodones de feria. No, nos miramos así frondosos, galanotes, ¿verdad? Pero cuando nos toman, no hay madurez, no hay temperamento, no hay ecuanimidad, no hay longanimidad, no hay dominio propio, autocontrol. No hemos aprendido a hablar como adultos. Entonces lo primero dice ahí, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero adulto, hay que hablar como adulto. Y lo de niño, hay que dejarlo. Avergüéncese si usted todavía habla como un niño. Que le dé pena. Arrepiéntase. Dígale, Señor, perdóname, no me había fijado en esto. Yo me estoy portando como que fuera infante. Si yo como que no he madurado, soy solo bulto con canas, con arrugas, pero infantil, de primera. No, usted, si es un infantil de primera, no va a ser de bendición ni en su matrimonio, ni con sus hijos, ni con la sociedad, y menos en la iglesia. Si cuánta gente vieja con infantilidades, ¿a qué llegan a las congregaciones? A estorbarla. No, y ellos
abren la boca y hablan contra uno y contra otro, y el pastor y las autoridades y los hermanos, y todo el mundo es hipócrita, todo el mundo andan hablando sandeces por aquí por allá, y no se dan cuenta que los infantiles son ellos, los inmaduros son ellos. Donde vaya, usted es el inmaduro, usted es el infantil, usted es el que tiene que crecer, que le dé pena. Ya está viejo, ya está vieja. Aleluya. Pórtese como adulto. Seamos adultos maduros. Y pidámosle al Señor todos poder madurar. Luego dice, cuando yo era niño, hablaba como niño. Pero luego dice, cuando yo era niño, pensaba como niño. ¿Cómo piensa un niño? ¿Ah? Dígamelo. Ayúdenme a predicar. ¿Cómo piensa un niño? Un niño piensa de manera ingenua. Un niño, todo lo que le dicen, el niño lo cree. Mis hijos chiquitos, yo les había dado una mentirita, ¿va? Y ellos estaban seguros que la Maruchan y el fresco de Chan eran de Jackie Chan. Cuando veíamos allá a Jackie Chan, yo le dije, ese es el que hizo la Maruchan. Ese es el que hizo el fresco de Chan. Y ellos segurísimos que era el que inventó la Maruchan y el fresco de Chan. Así es la mente de un niño. ¿O no? No cuestiona, no razona, agarra todo, lo cree todo con ingenuidad. Y no hay así viejos que agarran de todo y lo creen todo. Aunque sea chambre, para él es cierto. Y lo que no le han contado, se lo inventa. Ya madure. Pensemos como adultos. ¿Cómo piensa un adulto? Un adulto medita. Un adulto que investiga. Un adulto hace su tarea de verificar si la fuente es confiable o no confiable. ¿Es certera o es falsa? ¿Ha oído usted hablar en estos días de la fake news? ¿Qué es una fake news? Noticia falsa. Pero un niño lee una noticia falsa y la cree. Nosotros no podemos actuar de esa manera, pensar de esa manera. Pensar de manera arrebatada, dejar irnos con la primera. No, hay que juntar todos los elementos de juicio. Mire, uno de pastor debe tener cuidado, porque a veces a uno le calientan la cabeza. Y yo aconsejo a los estudiantes de teología, yo les digo, miren, no partan con la primera. Van a llegar y le calientan la cabeza. Y si usted escucha atentamente al que le dice todas esas barbaries, le cree. Pero hay que oír ¿qué? La contraparte. Uno no puede juzgar solamente así, arrebatadamente. No. Hay que oír una versión y otra versión y otra versión y otra versión. Imagínense que aquí estamos en una cruz calle y un accidente, ¡pah! Y queremos investigar los hechos, cómo se dieron. Alguien que venía en el sentido de oriente a poniente vio el accidente de una manera. Alguien que venía de norte a sur lo vio de otra manera. Alguien que venía de poniente a oriente lo vio de otra manera. Y alguien que iba de sur a norte lo vio de otra manera. ¿Qué debemos hacer para juzgar la situación? ¿Qué debemos hacer? Oírlas todas. Las oímos todas. Y vamos
a ver los hechos. Se ha hecho chollones de llanta para medir velocidad y para medir un montón de factores, y después se determinan responsabilidades. Eso es pensar como adulto. No dejarse ir con la primera. No actúe alocadamente. No se deje ir por chambres. Jamás actúe por chambres, por el qué dirán, por decires y por palabras. Al contrario, piense. Le voy a contar algo. Cuando yo estaba un poco más joven que hoy y era estudiante, estaba en mi primer año de bachillerato. Y normalmente Dios me dio la gracia de ser un buen estudiante, o tal vez no tan bueno, pero tenía buena retentiva. Y casi siempre yo peleaba los primeros lugares, y muchos de mis años los pasé con premios. Siempre me estaba peleando el primero, el segundo lugar. Y hubo un maestro que no se me olvida. En un examen yo no estudié, me descuidé, no sé qué me pasó, pero al final en el examen saqué 3, así, 3, pero era 3 sólido, ¿verdad? Ajá. Pero el maestro me puso una nota abajo y ahí estaba el número 3, pero había puesto otra nota encima. Y en el lugar donde iba en la papeleta la calificación le había puesto 10. 10. Y entonces me puso nota por apreciación 10. Nota real 3. Y entonces yo después de la clase le fui a preguntar al maestro, maestro, ¿y cuál va a ser mi nota? ¿El 3 o el 10? Y el maestro me dijo, mira, así legalmente en el examen sacaste 3, me dijo. ¿Ese me va a quedarle? No, me dijo. En mis controles y en todos mis reportes te voy a poner 10. Y yo le dije, ¿de verdad, maestro? Sí. ¿Y por qué? Porque sos un estudiante de 10, me dijo. Y si yo te pongo el 3, voy a afectar tu promedio y tu nivel. Quiero creer que fue un descuido, quiero creer que fue un accidente, quiero creer que algo te pasó y que no pudiste prepararte, pero eso sí, en la próxima no te perdono. Y me puso el 10. Entonces pensemos, ¿cómo estaba pensando él? ¿Como niño o como adulto? A veces cuando uno piensa como adulto, debe ir más allá de lo que se ve, más allá de las circunstancias, más allá de las apariencias. Debe profundizar el pensamiento, debe ser todavía más objetivo. Eso es pensar como adulto. Piense si su actuación, si su manera de actuar va a bendecir o no va a bendecir, va a edificar o no va a edificar, va a ayudar o no va a ayudar. Porque lo que pensamos es lo que posteriormente, ¿qué? Hacemos. Primero piensa, después actúa, o actúa conforme a su línea de pensamiento. Entonces, si usted piensa bien, razona, medita y dice, si hago esto, en lugar de ayudar, voy a terminar de arruinarlo todo. Si me comporto de esta o de esta otra manera, voy a terminar arruinándolo todo. Entonces usted dice, no, voy a tomar tales decisiones, voy a tomar tales voy a adoptar tales conductas, voy a hacer de esta y de esta manera. Eso es pensar como adulto. Piense. Entonces pensemos nuestra conducta en el matrimonio, nuestra conducta en la iglesia, nuestra conducta, los que somos ministros,
en el altar. ¿Vamos a edificar o vamos a derribar? ¿Vamos a solidificar, a fortalecer o vamos a debilitar y destruir? ¿Qué queremos? No, si echar a perder el matrimonio, eso es fácil. Pisotearlo como cerdos en el cielo es lo más fácil que existe. Pero eso es lo que queremos. Eso es lo que nos dicta la Escritura. No, entonces pensemos como adultos, no como niños. Cuando yo era niño pensaba como niño, alocadamente, arrebatadamente, ingenuamente, sin prudencia. Pero uno de adulto debe ser prudente, debe ser sagaz, inteligente, sabio, objetivo. Eso es pensar como adulto. Y finalizo porque ya me están diciendo allá, time. Va. Ok. Cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Qué más? Pensaba como niño. Y finalmente, juzgaba como niño. ¿Qué es juzgar, hermano? ¿Qué es juzgar o emitir juicio? Es determinar si lo que alguien hace es correcto o incorrecto, a favor o contra la ley o la norma. Eso es juzgar. Entonces, cuando hablamos de juzgar, ya no estamos hablando de nosotros, porque nosotros somos buenos para juzgar a otros, pero no para juzgarnos a nosotros mismos. Generalmente, cuando juzgamos es a los demás. Entonces, cuando yo era niño, juzgaba como niño. Pero hoy, que soy hombre, dejé lo que era de niño. Es decir, aquellas maneras de apreciar a mi prójimo también deben, ¿qué? Cambiar. Usted ya no puede tratar a su prójimo con menosprecio. Hay gente orgullosa, bien pagada de sí mismo, que quiere ver de menos a los demás. ¿Se acuerdan del fariseo que dijo Jesús? Señor, yo te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano y no soy como este que está aquí. No. O sea, era una persona orgullosa, jactanciosa, con un pensamiento muy superior de sí mismo, un concepto muy elevado de sí mismo, que menospreciaba a aquel que estaba a su lado orando y que golpeaba su pecho y que decía: Señor, sé propicio a mi pecador. No, el trato hacia los demás también debe ser parte de ¿qué? De la madurez. ¿Cómo vamos a tratar a los demás? Con respeto, con dignidad, con decoro. Porque hay palabras, como dije, que hieren, que laceran, que ofenden. Fíjese que compartía algo con los estudiantes de teología. Y es que el hebreo, uno de los conceptos del idioma hebreo, es que bíblicamente es el lenguaje puro. Era un idioma saturado de pureza. Era el idioma en que Jehová Dios hablaba con Abraham. Y de ahí nació el hebreo. Y les decía a los hermanos, dato curioso, que los judíos de habla hebrea buscan en el hebreo malas palabras para ofender a su prójimo, y en el hebreo no hay palabras obscenas, no hay palabras soeces. Y entonces cuando un judío quiere decirle una mala palabra a su prójimo, lo que hace es que recurre a otros idiomas y dice malas palabras de otros idiomas, no del hebreo. Bueno, en el hebreo quizás la frase más ofensiva que yo he leído en el Antiguo Testamento, está registrado que alguien le dijo al otro: hijo de la perversa. O sea, no se oye nada ofensivo, es decir, vulgar, soez. No se oye soez ni vulgar. Es que no hay necesidad de vulgaridades, de palabras soeces, no hay necesidad de toda esa letrina, como algunos que tienen hocico de letrina. Hay gente que tiene boca de letrina y que desde que abre la boca expresa palabras obscenas, mal hablado, y solo vulgaridades, y solo de leperadas, y de P para arriba, de M para arriba. Dios mío,
Y no pueden hablar una sola frase sin que vaya ahí la mala palabra. No, hablaba como niño, juzgaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Pero cuando fui adulto, fui hombre, todo eso de niño hay que dejarlo. Entonces hoy hay que tratar a la gente con decoro, con ética. Hay que tratar a la gente con dignidad. Todas las personas tienen su dignidad. Por el simplemente hecho de ser creaciones de Dios, ya tienen dignidad. Y Santiago escribe en su epístola: con la lengua bendecimos y alabamos al Señor, y con la misma lengua ofendemos al prójimo, que están hechos a la imagen de Dios. Imagínense, aún los más perversos y criminales, impíos y paganos, fueron hechos a la imagen de Dios. Que la imagen de Dios la pervirtieron es otro piso. Pero nosotros debemos tratar a la gente con respeto, con dignidad, con sabiduría, con decoro. Se necesitan adultos maduros. ¿No cree que si los adultos fuéramos maduros para hablar, para pensar y para juzgar a los demás, como que la iglesia sería distinta? Como que el matrimonio y la familia sería diferente. Pero nos emproblemamos por nuestras inmadureces. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo a Timoteo? Ten cuidado de los demonios, de los herejes. Ten cuidado del diablo, de Satanás, del cadejo blanco, del cadejo negro. No. Le dijo, ten cuidado de ti mismo. Porque nuestra propia inmadurez puede acabar. La inmadurez puede acabar un ministerio. La inmadurez puede acabarse una familia. La inmadurez puede acabarse una iglesia. La inmadurez, decisiones inmaduras pueden acabar incluso sociedades enteras. Y no la Biblia dice en el proverbio: ay de ti tierra, cuando tu rey es un muchacho. Porque las inmadureces pueden acabar incluso, ¿qué? Sociedades. Entonces seamos maduros y pidámosle al Señor creyentes maduros, que le pongamos madurez, que le pongamos sobriedad, que le pongamos dominio propio, que le pongamos ecuanimidad, longanimidad a nuestro testimonio, a nuestra forma de actuar, que le pongamos el sabor, y que los maduros creyentes vuelvan a ser la sal que sazona, que le da su toque, que le da su temple. Dígame usted, ¿quiénes corren más riesgo? ¿Qué matrimonios corren riesgo? ¿Los inmaduros o los maduros? ¿Ah? Los inmaduros. Los inmaduros. Pero un matrimonio con gente madura. Todos los matrimonios tenemos problemas. Todos. A mi amada esposa la amo, la quiero, y se lo he dicho, ella me lo dice. Pero que de repente se nos va la piscucha, puede ser. Que tengamos imperfecciones, puede ser. Diferencias, no hombre, puede ser. Y a manera de testimonio, tanto ella como yo lo hemos dicho, los primeros 2 años de nuestro matrimonio no fueron fáciles. Pero o actuábamos alocada, infantilmente, o le poníamos un poco de sazón y de madurez. Decidimos ser maduros y sentarnos y hablar y discutir, y por regla y consejo, ¿verdad? No discuta sin la unción y la presencia del Espíritu. Antes de discutir, oremos. Oremos. Padre que estás en los cielos, el enemigo ha metido cizaña. Ayúdanos. Permítenos lograr acuerdos. Afina nuestros caracteres, nuestros criterios. Permítenos la unidad. Y después de orar, ahora hablemos. A veces no hay ni siquiera que hablar, fíjese. A veces basta con decir perdón.
perdóname, fallé. Pero qué rico es el perdón, la reconciliación, qué rico es la compostura, qué rico es el pensamiento fresco, con la unción del Espíritu, con el fundamento y la base de la palabra, solucionar problemas, ir madurando en el camino. No, sí, maduros, llegando al nivel de la perfección, nadie, pues, nadie, todos, a todos puede que nos falten 5 para el peso, pero eso no justifica que sigamos pateando el cable o patinando en el mismo charco. No, ya, maduremos. ¿Se necesitan qué? Creyentes maduros. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Hemos dado tu palabra en este servicio de sociedad de adultos. Hemos compartido la necesidad que la iglesia tiene de creyentes maduros, de hombres maduros, de mujeres maduras. Te pedimos, Dios mío, que nos des esa madurez. Sé, Señor, que las imperfecciones son propias de nuestra humanidad. Los errores, las bajezas, las limitantes son propias de nuestras imperfecciones. Perdónanos en todo lo que hemos fallado como esposos, como padres, como miembros de una sociedad, como responsables de un trabajo, como, Señor, miembro de la iglesia y como parte activa del ministerio. En todas nuestras inmadureces, perdónanos, Señor, y ayúdanos a madurar. Permítenos madurar. Lo suplicamos en el nombre de Jesús. Mientras la iglesia sigue acá orando, yo quiero invitarle a usted que está a través de las redes, que esté pendiente de nosotros todos los martes y jueves a las 6 de la tarde y los domingos 9:30 de la mañana, todo en horario de Centroamérica. Que el Señor le bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.